Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que duele, que sangra en silencio dentro de muchos hogares católicos. Quiero hablarles de esos matrimonios que desde fuera parecen funcionar, que van a misa los domingos, que sonríen en las fotografías familiares, pero que por dentro están muriendo de a poco, asfixiándose en una soledad que no se atreven a nombrar. Quiero hablarles de ese dolor sordo que sienten cuando se acuestan cada noche al lado de alguien que se ha convertido en un extraño, de esa distancia que crece como un abismo invisible entre dos personas que un día se prometieron amor eterno ante el altar de Dios. Hoy voy a hablarles con toda la crudeza y toda la ternura que mi corazón sacerdotal puede dar sobre esos 8 errores devastadores que ocurren cuando un matrimonio vive con poca intimidad, porque he visto con mis propios ojos cómo la falta de cercanía verdadera destruye lo que Dios unió, cómo convierte el sacramento del matrimonio en una cárcel de soledades compartidas. Miren, yo llevo décadas escuchando confesiones, acompañando matrimonios en crisis, secando lágrimas de esposos que no entienden qué pasó con aquel amor que un día los hizo temblar de emoción. Y les puedo decir con total certeza que la inmensa mayoría de los problemas matrimoniales que veo no empiezan con una infidelidad, no empiezan con una discusión terrible, no empiezan con problemas económicos. No, hermanos. Empiezan mucho antes, en ese momento silencioso en que dos personas dejan de mirarse realmente a los ojos, dejan de tocarse con ternura, dejan de compartir sus miedos más profundos, dejan de ser vulnerables el uno con el otro, empiezan cuando la intimidad se evapora como el rocío de la mañana y nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. La intimidad no es solo lo físico, aunque eso es importante y hablaremos de ello. La intimidad es ese espacio sagrado donde dos almas se encuentran desnudas, sin máscaras, sin defensas, donde pueden mostrarse débiles y ser acogidas, donde pueden confesar sus miedos y ser consoladas. Cuando esa intimidad se pierde, cuando dos esposos viven como compañeros de piso que comparten gastos y horarios pero no comparten el corazón, se desata una serie de errores, de pecados incluso, que van carcomiendo los cimientos del matrimonio como la carcoma devora la madera. Y lo peor es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están cayendo en estos errores, porque se han acostumbrado a vivir en la superficie, a conformarse con una relación funcional pero vacía, a sobrevivir en lugar de vivir plenamente el sacramento que recibieron. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir en el matrimonio, hermanos. Nos llamó a florecer en él, a convertirnos en imagen viva de su amor trinitario, a experimentar en la unión conyugal un anticipo del cielo. Y cuando perdemos esa intimidad profunda, estamos renunciando a lo más sagrado y hermoso que Dios quiso darnos en el matrimonio. Hoy voy a nombrar esos 8 errores, voy a ponerles nombre y apellido, voy a sacarlos a la luz para que ustedes puedan reconocerlos en sus propias vidas si están ahí. Porque solo lo que se nombra puede sanarse, solo lo que se reconoce puede transformarse. Voy a hablarles desde mi experiencia como pastor, desde el dolor que he visto en tantos rostros, desde las lágrimas que he recogido en mi estola durante tantas confesiones, pero también voy a hablarles desde la esperanza, porque he visto matrimonios resucitar de entre los muertos, he visto parejas que estaban al borde del divorcio reencontrarse y volver a enamorarse más profundamente que antes. He visto el poder sanador de Dios obrar milagros en corazones que parecían petrificados. Y si Dios lo hizo con ellos, puede hacerlo con ustedes. Así que les pido que me acompañen en este recorrido, que abran su corazón, que tengan el valor de mirarse al espejo y reconocer si alguno de estos errores está presente en su matrimonio, porque hay algo que quiero que entiendan desde el principio, algo fundamental que determinará si este mensaje transforma su vida o simplemente pasa como una información más. Y es esto, la falta de intimidad en el matrimonio. No es un problema menor, no es algo que pueda esperar, no es un tema secundario que puede resolverse después cuando tengamos más tiempo o más energía. La falta de intimidad es una herida mortal en el corazón del matrimonio. Es el principio del fin si no se atiende con urgencia. Es la puerta abierta por donde entran todos los males que destruyen familias. Y lo más terrible es que esta herida casi nunca duele de golpe, sino que va minando poco a poco, día tras día, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que estás viviendo con un extraño, de que has perdido años preciosos de tu vida en una relación vacía, de que tus hijos están creciendo en un hogar donde no hay verdadero amor, sino solo apariencias. Por eso hoy les hablo con esta urgencia, con esta pasión, porque el tiempo que pierden es tiempo que nunca van a recuperar. Y las consecuencias de estos errores son devastadoras no solo para ustedes, sino para sus hijos y para las generaciones que vienen.
El primer error que cometen los matrimonios con poca intimidad es la sustitución. ¿Saben qué es la sustitución? Es cuando dejan de buscar en su cónyuge lo que necesitan y empiezan a buscarlo en otras partes. Y antes de que piensen que me refiero solo a la infidelidad, déjenme decirles que la sustitución es mucho más sutil y está mucho más extendida de lo que imaginan. Es el hombre que en lugar de compartir sus preocupaciones con su esposa se refugia en el trabajo, en el alcohol, en los amigos, en el deporte, en cualquier cosa que lo distraiga de la soledad que siente en su propio hogar. Es la mujer que en lugar de buscar el cariño y la atención de su marido se vuelca completamente en los hijos, en las amigas, en las redes sociales, en las novelas o series que le dan la emoción que ya no encuentra en su relación. Y esto, hermanos, es tremendamente peligroso porque parece inofensivo al principio. Nadie puede criticarte por trabajar duro. Nadie puede decir que está mal ser una madre dedicada. Nadie te va a señalar por tener aficiones o amistades. Pero cuando estas cosas dejan de ser complementos de tu matrimonio y se convierten en sustitutos de la intimidad que deberías tener con tu esposo o esposa, estás cometiendo un error grave. Estás poniendo tiritas en una herida que necesita cirugía mayor, estás anestesiando el dolor en lugar de curarlo. Y el problema es que esto crea un círculo vicioso terrible. Cuanto más sustituyes, menos intimidad tienes. Y cuanta menos intimidad tienes, más necesitas sustituir. Hasta que llega un punto en que ni siquiera recuerdas cómo era tener una conversación profunda con tu cónyuge, cómo era mirarse a los ojos y sentir esa conexión que los hacía sentir uno, cómo era el simple placer de estar juntos sin necesidad de distracciones. He visto esto miles de veces en mi ministerio. Matrimonios donde el esposo está casado con su empresa y la esposa está casada con sus hijos. Matrimonios donde ella busca en las amigas la comprensión emocional que su marido no le da y él busca en el fútbol o en los videojuegos la evasión que necesita para no enfrentar la frialdad de su hogar. Y lo más triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están sustituyendo porque se han convencido a sí mismos de que así son las cosas, de que esto es normal, de que la intimidad profunda era solo para el noviazgo y los primeros años de matrimonio. Pero eso es mentira, hermanos. Eso es una mentira del demonio que quiere destruir su matrimonio. La intimidad debería crecer con los años, debería profundizarse, debería convertirse en algo cada vez más rico y más hermoso a medida que se conocen mejor y comparten más vida juntos. San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, nos enseña que el ser humano solo puede encontrarse plenamente a sí mismo en el don sincero de sí mismo a otro. Y esto es especialmente verdad en el matrimonio, donde dos se convierten en una sola carne, donde la entrega mutua es el camino hacia la plenitud. Pero cuando sustituimos, cuando buscamos fuera lo que deberíamos buscar dentro, estamos rompiendo esa lógica del don. Estamos cerrando nuestro corazón a la persona que Dios nos dio precisamente para que en ella encontráramos nuestro complemento. Y aunque las sustituciones pueden dar un alivio temporal, nunca van a llenar ese vacío que solo tu cónyuge puede llenar, porque Dios diseñó el matrimonio de tal manera que los esposos se necesiten mutuamente, que sean remedio el uno para el otro, que sean el camino de santificación el uno del otro. Les voy a contar algo que me partió el corazón. Vino a verme una mujer de unos 50 años, elegante, aparentemente exitosa, con una familia que desde fuera se veía perfecta. Lloraba desconsoladamente en mi despacho y me decía: Padre, tengo todo lo que se supone que debería querer. Mis hijos son profesionales, mi marido tiene un buen trabajo, vivimos en una casa bonita, vamos a misa todos los domingos, pero me siento tan sola, tan vacía, tan invisible. Hace años que mi marido y yo no tenemos una conversación real. Nos hemos convertido en gerentes de una empresa familiar, coordinamos horarios, pagamos cuentas, asistimos a eventos, pero no nos conocemos. Yo me he refugiado en mis amigas y en mis nietos, y él vive para su trabajo y el golf. Y ahora me doy cuenta de que hemos desperdiciado 20 años de matrimonio, 20 años en los que podríamos haber sido felices de verdad, en los que podríamos haber construido algo hermoso, pero solo construimos una fachada perfecta con un interior completamente hueco. ¿Entienden la tragedia de esto, hermanos? No dejen que les pase lo mismo. El segundo error es la normalización de la distancia. Y esto es particularmente insidioso porque ocurre de manera tan gradual que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Al principio, cuando empiezan a distanciarse, sienten la incomodidad, sienten que algo no está bien. Pero si no lo atienden, si no lo corrigen, si dejan pasar los días y las semanas y los meses, llega un momento en que la distancia se convierte en lo normal, en lo habitual, en lo que conocen.
Y entonces ya ni siquiera les duele porque se han acostumbrado a vivir así. Es como cuando alguien vive al lado de las vías del tren. Al principio no puede dormir con el ruido, pero después de un tiempo ni siquiera lo escucha. Así pasa con la distancia emocional en el matrimonio. Al principio duele, incomoda, preocupa, pero si no se hace nada al respecto, el corazón se acostumbra y deja de doler. Y ahí es cuando realmente están en peligro, porque cuando normalizas la distancia, cuando aceptas como inevitable que tú y tu cónyuge sean como dos islas separadas que coexisten pero no se tocan, has renunciado a lo que Dios quiso para tu matrimonio. Has bajado la bandera blanca, has aceptado la derrota sin pelear, has decidido conformarte con las migajas cuando Dios te ofreció un banquete. Y lo más trágico es que muchas veces racionalizan esta normalización con excusas que suenan razonables. Es que ya llevamos muchos años juntos y es normal que se apague la pasión. Es que con el trabajo y los niños no queda tiempo para romanticismos. Es que así son todos los matrimonios después de cierto tiempo. Es que somos muy diferentes y ya aceptamos nuestras diferencias. Pero hermanos, escúchenme bien, no es normal vivir como extraños bajo el mismo techo. No es normal no poder hablar de lo que realmente sienten. No es normal acostarse cada noche sin un beso, sin una caricia, sin una palabra de cariño. No es normal pasar semanas sin tener una conversación que vaya más allá de la logística familiar. No es normal mirarse y no sentir nada. Eso no es normal, eso es la muerte del matrimonio, aunque el certificado de defunción todavía no esté firmado. Y cuando lo normalizan, cuando lo aceptan, están eligiendo vivir en un desierto cuando Dios les está ofreciendo un jardín. Están eligiendo la mediocridad cuando Dios les está llamando a la plenitud. Están eligiendo sobrevivir cuando Dios les está invitando a vivir abundantemente. El Cantar de los Cantares nos muestra la pasión con la que Dios quiso que los esposos se amaran. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte es el amor como la muerte. Fuerte como la muerte, hermanos. Así de intenso, así de poderoso, así de total debería ser el amor matrimonial. No tibio, no rutinario, no conformista. Y cuando normalizamos la distancia, estamos traicionando ese diseño divino, estamos contentándonos con una caricatura del matrimonio en lugar de vivir su verdad plena. La distancia nunca debería ser normal en un matrimonio cristiano, nunca debería ser aceptable, nunca. Debería ser vista como inevitable. Cada metro de distancia entre los esposos es un metro que el demonio ha ganado en su batalla por destruir la familia. He conocido matrimonios que llevan 10, 20, 30 años viviendo en esta distancia normalizada. Se tratan con cortesía, con respeto incluso, pero no hay fuego, no hay pasión, no hay verdadera intimidad. Son como dos compañeros de trabajo que comparten oficina, que coordinan proyectos, que dividen responsabilidades, pero que cuando termina el día cada uno se va por su lado sin realmente extrañar al otro. Y cuando les pregunto cómo están, me dicen, bien padre, no nos peleamos, nos llevamos bien, todo tranquilo. Pero esa tranquilidad es la tranquilidad del cementerio, no la paz de Dios. Es la calma de lo que ya murió, no la serenidad de lo que está vivo y floreciendo. Y lo más doloroso es ver cómo esa distancia afecta a los hijos, que crecen pensando que así es el matrimonio, que así es el amor, y luego reproducen ese mismo patrón en sus propias relaciones. Pero ¿saben qué es lo que más me preocupa de todo esto? Que están tan cerca del abismo y ni siquiera lo ven. Porque cuando normalizas la distancia, cuando te acostumbras a vivir sin verdadera intimidad, estás a solo un paso de algo mucho peor. Estás a solo un paso de que alguno de los dos busque esa intimidad fuera del matrimonio. Estás a solo un paso de que llegue alguien que sí los mire a los ojos, que sí los escuche de verdad, que sí les haga sentir vivos otra vez. Y entonces viene la tentación, viene la caída, viene la infidelidad, que destruye todo. Y ahí es cuando vienen a verme llorando, preguntándose cómo pasó, cómo llegaron a ese punto. Y yo tengo que decirles la dura verdad. Llegaron ahí porque normalizaron la distancia durante años, porque se fueron durmiendo poco a poco hasta que el matrimonio entró en coma. La infidelidad casi nunca es el problema, hermanos, es el síntoma de un problema mucho más profundo que venía gestándose hace mucho tiempo. El tercer error es el olvido del lenguaje del cuerpo. Y aquí tengo que hablarles de algo que la cultura moderna ha distorsionado terriblemente, pero que la iglesia entiende en su belleza y profundidad original. La intimidad física en el matrimonio.
Muchos católicos, por una falsa modestia o por una educación incompleta, creen que hablar de la sexualidad matrimonial es algo impropio, algo vergonzoso, algo que no debería mencionarse. Pero hermanos, Dios creó la sexualidad, Dios la bendijo en el matrimonio, Dios la hizo sagrada. El cuerpo tiene un lenguaje que ninguna palabra puede reemplazar, un lenguaje de entrega total, de donación mutua, de comunión profunda. Y cuando ese lenguaje se olvida, cuando los esposos dejan de hablarlo, algo fundamental se pierde en el matrimonio. La intimidad física no es un extra opcional en el matrimonio, no es algo secundario que puede descuidarse sin consecuencias. Es parte constitutiva de la unión conyugal, es el sello corporal del pacto espiritual que hicieron ante Dios. Cuando dos esposos se unen físicamente con amor, con ternura, con entrega verdadera, no solo están dando placer al otro, no solo están satisfaciendo un deseo natural, están renovando su pacto matrimonial, están diciéndose sin palabras, te entrego todo de mí, están construyendo un vínculo que trasciende lo meramente físico y toca lo espiritual. Por eso San Pablo dice, el marido debe cumplir su deber conyugal con su mujer y la mujer con su marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero en los matrimonios con poca intimidad, este lenguaje del cuerpo se va olvidando. Primero espacian las relaciones, luego las hacen mecánicas y rutinarias, luego dejan de darse caricias que no lleven necesariamente al acto conyugal, dejan de tomarse de la mano, de abrazarse, de besarse, y finalmente llegan a un punto donde casi no hay contacto físico entre ellos, donde cada uno duerme en su lado de la cama sin tocarse, donde pasan días o semanas sin un gesto de afecto físico. Y esto, hermanos, es gravísimo, porque el ser humano necesita el contacto físico, necesita sentirse deseado, necesita expresar con el cuerpo lo que a veces las palabras no alcanzan a decir. Cuando esto falta, se crea una herida profunda en el corazón, una sensación de rechazo, de no ser suficiente, de no ser atractivo para la persona que prometió amarte hasta la muerte. He escuchado confesiones de hombres que lloran porque sus esposas ya no quieren tener intimidad con ellos, que sienten que son un fastidio, una obligación desagradable. He escuchado a mujeres que me dicen con voz quebrada que hace meses o años que sus maridos no las tocan, que no las miran con deseo, que se sienten feas, viejas, invisibles, y en ambos casos veo el mismo dolor, el dolor de la soledad en medio del matrimonio, el dolor de tener un cuerpo que no es acogido por el otro, el dolor de no poder expresar con la totalidad de su ser el amor que todavía sienten o que quisieran sentir. Y muchas veces descubro que este olvido del lenguaje del cuerpo viene de heridas más profundas, de una educación represiva que les hizo creer que el sexo era sucio, de experiencias negativas del pasado, de complejos sobre el propio cuerpo, de cansancio crónico, de resentimientos no resueltos, pero también he visto matrimonios donde se ha recuperado este lenguaje y han vuelto a florecer. Parejas que después de años de sequedad han vuelto a descubrir la belleza de la intimidad física, que han aprendido a comunicarse con sus cuerpos, que han entendido que darse al otro físicamente es una forma de oración, una forma de decir sí al diseño de Dios para el matrimonio. La teología del cuerpo que nos enseñó San Juan Pablo II es revolucionaria en este sentido. Nos muestra que nuestros cuerpos no son instrumentos para usar, sino dones para entregar. Que la sexualidad no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que celebrar en el contexto del amor conyugal fiel y abierto a la vida. Cuando recuperan este entendimiento, cuando vuelven a hablarse con el lenguaje del cuerpo, muchas otras cosas se sanan también en el matrimonio. El cuarto error es la acumulación de resentimientos no expresados. Y esto, hermanos, es como un veneno que va matando el amor lentamente. En los matrimonios con poca intimidad, las personas dejan de comunicar lo que realmente sienten, lo que les duele, lo que necesitan. Y esas emociones no desaparecen simplemente porque no las expresen, no se evaporan mágicamente. No, se quedan dentro, se acumulan, se fermentan, se convierten en resentimiento. Cada pequeña herida que no se sana, cada decepción que no se comparte, cada expectativa frustrada que se guarda en silencio, es una gota más en el vaso que eventualmente se desbordará. Y lo terrible es que muchas veces ni siquiera son cosas grandes, sino pequeñeces del día a día que al acumularse se vuelven enormes. Es el marido que nunca ayuda con las tareas de la casa y la esposa que va tragándose su frustración día tras día hasta que le tiene resentimiento por todo lo que hace o deja de hacer. Es la esposa que siempre critica o menosprecia y el marido que va construyendo un muro emocional alrededor de su corazón para protegerse. Es uno de los dos que prometió cambiar algo pero nunca lo hace y el otro que deja de creer en las promesas.
es la falta de detalles, la ausencia de palabras de afirmación, el olvido de fechas importantes, la falta de atención cuando el otro habla. Son mil y una cosas pequeñas que cuando no se hablan, cuando no se procesan juntos, cuando no se perdonan y se sueltan, se van apilando como ladrillos en un muro que termina separándolos completamente. Y lo peor es que el resentimiento es engañoso porque te hace sentir justificado. Te convences a ti mismo de que tienes razón en estar molesto, de que el otro realmente es culpable, de que mereces ese enojo que guardas. Pero hermanos, escuchen esto con atención, el resentimiento nunca está justificado, nunca es un lugar donde puedan habitar como cristianos. El resentimiento es incompatible con el amor, porque el amor no lleva cuentas del mal, como dice San Pablo. El amor perdona 70 veces 7, el amor cubre multitud de pecados, el amor no se regocija con la injusticia, sino que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando acumulan resentimientos, cuando llevan cuentas mentales de todo lo que el otro hizo mal y todo lo que ustedes aguantaron, han dejado de amar y han empezado a convertirse en jueces que condenan. He visto matrimonios donde después de 20 o 30 años uno de los esposos todavía saca a relucir cosas que el otro hizo décadas atrás, heridas que nunca se sanaron porque nunca se hablaron realmente, nunca se perdonaron de corazón, nunca se soltaron. Y es terrible ver cómo viven atados a ese pasado, incapaces de disfrutar el presente, porque están constantemente reviviendo viejas heridas, constantemente buscando evidencia de que el otro no ha cambiado, constantemente esperando el momento para decir, ¿ves? Sabía que volverías a hacer lo mismo. Y en esa dinámica no hay espacio para la intimidad, no hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para el encuentro genuino. Porque todo está contaminado por las cuentas pendientes, por los rencores guardados, por las venganzas sutiles que uno le cobra al otro. La única manera de romper este ciclo mortal es aprender a hablar, aprender a expresar las heridas cuando todavía están frescas, antes de que se infecten y se vuelvan resentimiento. Y aprender también a perdonar de verdad, no ese perdón de labios que dice, te perdono, pero sigue guardando el agravio en el corazón, sino el perdón que imita a Cristo, que borra el pecado y no lo recuerda más. Jesús desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, Padre, haz que paguen por esto. No dijo, Padre, acuérdate de esto cuando los juzgues. Los perdonó completamente, los excusó completamente. Y esa es la medida del perdón que deberíamos tener en el matrimonio. Cuando uno de los esposos se equivoca, cuando hiere al otro, necesita encontrar no un juez que lo condene y lleve cuentas, sino un corazón misericordioso que lo perdona y le da la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora quiero que se pregunten algo con toda honestidad. ¿Qué resentimientos están acumulando ustedes? ¿Qué cuentas están llevando mentalmente de lo que su cónyuge ha hecho mal? ¿Qué heridas del pasado siguen sin sanar porque nunca las hablaron realmente? Porque si no las sacan a la luz, si no las procesan con humildad y amor, si no las perdonan de corazón, esos resentimientos van a seguir envenenando su matrimonio hasta que no quede nada vivo en él. Y créanme, he visto demasiados matrimonios morir de esta muerte lenta y dolorosa. El quinto error es la pérdida de la comunicación profunda. Y aquí tengo que hacerles una distinción importante, porque muchos esposos me dicen, pero padre, nosotros sí hablamos todos los días, y cuando les pregunto de qué hablan me dicen, de los niños, del trabajo, de las cuentas que hay que pagar, de la agenda de la semana, de lo que hay que hacer en la casa. Y yo les digo, eso no es comunicación profunda. Eso es coordinación logística. Están hablando como socios de una empresa familiar, como compañeros de equipo que organizan estrategias, pero no están comunicándose como esposos, no están compartiendo sus almas. La comunicación profunda es otra cosa completamente diferente. Es hablar de lo que sienten, de lo que temen, de lo que sueñan, de lo que les duele, de lo que les hace felices, de sus dudas de fe, de sus luchas espirituales, de sus vulnerabilidades más íntimas. Es poder decirle a tu esposo o esposa, hoy me sentí fracasado en el trabajo y tengo miedo de no ser suficiente. O me siento sola aunque estés a mi lado y no sé cómo decírtelo sin que te enojes. O extraño la conexión que teníamos antes y me pregunto si todavía me amas como antes. O estoy luchando con una tentación y necesito que ores por mí. Esa es comunicación profunda, hermanos. Esa es la intimidad emocional y espiritual que hace que dos personas realmente se conozcan, realmente se encuentren, realmente se conviertan en uno. Pero en los matrimonios con poca intimidad, este tipo de conversaciones han desaparecido hace tiempo. Se han vuelto expertos en hablar de todo lo externo, de todo lo superficial, de todo lo seguro, pero han perdido la capacidad o el valor de hablar de lo que realmente importa. Y esto sucede por varias razones.
A veces es miedo al rechazo. Si le muestro mi debilidad, si le confieso mis inseguridades, va a pensar menos de mí, me va a ver como alguien débil. Otras veces es porque ya intentaron comunicarse profundamente en el pasado y fueron minimizados, juzgados o ridiculizados y aprendieron que era más seguro mantener las cosas superficiales. Otras veces es simple pereza, porque la comunicación profunda requiere tiempo, requiere energía, requiere estar presente de verdad y no solo físicamente. Y en nuestra cultura de la distracción constante, donde todos están pegados a sus teléfonos, donde la televisión está siempre encendida, donde hay mil cosas que hacer, es muy fácil evitar esas conversaciones profundas que nos hacen sentir vulnerables. Pero escuchen esto, sin comunicación profunda no hay verdadera intimidad. Punto. Pueden vivir juntos 50 años, pueden criar hijos juntos, pueden construir un patrimonio juntos, pero si no se comunican profundamente, si no comparten lo que realmente son en su interior, son dos extraños que coexisten pero no se conocen. Y esto es una tragedia porque el matrimonio es el lugar donde deberían poder ser completamente ustedes mismos, donde deberían poder quitarse todas las máscaras que usan en el mundo y ser acogidos en su verdad más desnuda. Es el lugar donde sus debilidades deberían encontrar compasión, donde sus miedos deberían encontrar consuelo, donde sus sueños deberían encontrar apoyo. Pero cuando pierden la comunicación profunda, todo eso se pierde también. Los proverbios nos dicen, en el corazón del hombre hay muchos proyectos, pero solo se realiza el designio del Señor. Y parte de ese designio del Señor para el matrimonio es que los esposos sean compañeros no solo de camino, sino de alma, que se ayuden mutuamente a discernir los proyectos del corazón, a distinguir lo que viene de Dios de lo que viene del ego, a crecer en santidad juntos. Pero esto solo es posible cuando hay comunicación profunda, cuando se abren el corazón mutuamente, cuando tienen el valor de ser vulnerables y la generosidad de acoger la vulnerabilidad del otro. Créanme, he visto matrimonios transformarse completamente cuando aprenden a comunicarse de verdad, cuando recuperan la capacidad de hablar de lo que realmente importa. El sexto error es la idolatría de los hijos. Y sé que esto va a sonar fuerte para muchos, especialmente para las madres, pero necesito decirlo con toda claridad. Cuando los hijos se convierten en el centro absoluto del matrimonio, cuando toda la energía, toda la atención, todo el amor se vuelca en ellos y no queda nada para el cónyuge, están cometiendo un error gravísimo que va a destruir su matrimonio. Los hijos son un don maravilloso de Dios, son fruto del amor matrimonial, son una bendición inmensa, pero no son el centro del matrimonio, no deberían ocupar el lugar que le corresponde a tu esposo o esposa, no deberían consumir toda tu capacidad de amar hasta no dejar nada para quien Dios te dio como compañero de vida. Porque lo que muchos no entienden es que la mejor herencia que pueden dejarles a sus hijos no son cosas materiales, no es la mejor educación, no son oportunidades, es un matrimonio sólido y amoroso donde vean el amor de Dios reflejado. Pero he visto tantísimas mujeres que se entregan completamente a la maternidad y olvidan que también son esposas. Su identidad entera gira alrededor de ser mamá. Mamá de Pedrito, mamá de Anita, organizadora de actividades infantiles, cocinera de menús especiales, chofer de 1000 actividades extraescolares, supervisora de tareas. Y el esposo queda relegado a un papel secundario, a alguien que básicamente está ahí para proveer económicamente y ayudar con lo que ella le diga, pero con quien ya no hay verdadera intimidad, porque toda la energía emocional, física y espiritual de la mujer está volcada en los niños. Y cuando el marido se queja, cuando dice que se siente solo, que le extraña, que quisiera tener tiempo a solas con ella, ella se ofende, le dice que es egoísta, que no entiende lo demandantes que son los niños, que ya habrá tiempo para ellos cuando los hijos crezcan. Pero hermanos, cuando los hijos crezcan y se vayan de casa, ¿qué les va a quedar? Si durante 20 años su matrimonio giró solo alrededor de los hijos, si dejaron morir la intimidad entre ustedes porque todo era para los niños, cuando los niños se vayan van a quedarse mirándose dos extraños que ya no tienen nada en común, que ya no saben cómo relacionarse entre sí, que han perdido todo lo que los unía fuera de la crianza, y entonces viene la crisis del nido vacío. Vienen los divorcios de parejas que llevaban 30 años casadas, viene la depresión de la mujer que ya no sabe quién es porque su identidad entera estaba atada a ser madre de niños pequeños. He visto esto una y otra vez. Y es desgarrador porque es totalmente prevenible si solo entienden que el orden correcto es primero Dios, luego el cónyuge, luego los hijos. Y esto no significa descuidar a los hijos, no significa ser malos padres. Al contrario, significa entender
que la relación matrimonial es el fundamento sobre el cual se construye la familia y que si ese fundamento se debilita, toda la estructura familiar se tambalea. Los hijos se benefician inmensamente cuando ven que papá y mamá se aman, se respetan, se buscan, se dan tiempo el uno al otro. Se benefician cuando ven que no son el centro del universo, que papá y mamá tienen una relación que les pertenece solo a ellos y que es sagrada. Esto les da seguridad, les enseña sobre las prioridades correctas, les muestra un modelo saludable de matrimonio que podrán imitar en sus propias vidas. Pero cuando los hijos se convierten en ídolos, cuando todo gira alrededor de ellos, se vuelven inseguros, demandantes, manipuladores. Aprenden que mamá siempre va a elegirlos a ellos por encima de papá, o viceversa. Aprenden que pueden triangular, que pueden dividir para conquistar. Y crecen con un modelo distorsionado de lo que debería ser un matrimonio. Además, se les hace un flaco favor porque no se les está preparando para la realidad de que un día van a tener que dejar a sus padres y formar sus propias familias. Si toda su vida fueron el centro absoluto de atención, ¿cómo van a aprender a ser esposos que saben dar, que saben hacer morir su egoísmo, que saben poner al otro primero? El séptimo error es la ausencia de proyecto común. Cuando se casaron, tenían sueños compartidos, planes juntos, visiones de cómo sería su vida, pero en los matrimonios con poca intimidad, cada uno va desarrollando sus propios proyectos, sus propios intereses, sus propias metas, y poco a poco dejan de tener algo en común que los una hacia el futuro. Él tiene sus objetivos profesionales, ella tiene sus actividades, cada uno va por su lado y se encuentran solo para coordinar lo básico. Ya no sueñan juntos, ya no planean juntos, ya no tienen una visión compartida de hacia dónde va su matrimonio y su familia. Y esto es mortífero porque el ser humano necesita un propósito, necesita algo por lo cual luchar, necesita una meta que lo inspire. Y cuando esa meta no está compartida con el cónyuge, cuando cada uno está enfocado en sus propias cosas, se pierde ese sentido de ser un equipo, de estar construyendo algo juntos. He conocido matrimonios donde el esposo está completamente absorbido en hacer crecer su negocio y la esposa en sus proyectos de voluntariado, y aunque ambas cosas pueden ser buenas en sí mismas, se han vuelto proyectos paralelos que nunca se encuentran. No hay algo que estén construyendo juntos, no hay una visión compartida que requiera de ambos para hacerse realidad. Y con el tiempo, esto crea una sensación de que son compañeros de casa pero no compañeros de vida, de que coexisten pero no colaboran, de que están en el mismo barco pero remando en direcciones diferentes. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera saben cuáles son los sueños del otro, porque hace tanto que no tienen ese tipo de conversaciones, porque hace tanto que no se sientan a hablar de qué quieres para tu vida, qué sueñas, hacia dónde te sientes llamado. La ausencia de proyecto común también se manifiesta espiritualmente. Muchos matrimonios no tienen una vida espiritual compartida. Van a misa juntos, sí, pero es un acto mecánico. No oran juntos en casa, no leen la escritura juntos, no hablan de su fe, no se ayudan mutuamente en el camino de santidad. Cada uno tiene su relación privada con Dios, pero no hay una búsqueda espiritual compartida, no hay un proyecto de santificación mutua donde se ayuden, se desafíen, se acompañen en el crecimiento, en las virtudes y en la lucha contra los pecados. Y esto es una pérdida enorme porque el matrimonio es precisamente eso, un sacramento que existe para santificarlos mutuamente, para ayudarlos a llegar al cielo juntos. Santa Teresita del Niño Jesús decía que en el matrimonio dos almas que se aman pueden ayudarse mutuamente a alcanzar la perfección, pero esto requiere que compartan ese proyecto de perfección, que tengan la humildad de mostrar sus luchas y la caridad de ayudar al otro en las suyas. Requiere que se digan: quiero que seas santo, quiero que llegues al cielo y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Pero en los matrimonios sin intimidad, cada uno lucha solo, cada uno reza solo, cada uno busca a Dios solo. Y se pierden esa gracia tremenda de caminar juntos hacia la santidad, de ser uno para el otro instrumento de la gracia divina, de experimentar en el matrimonio un anticipo de la comunión de los santos. Les pregunto, ¿qué proyecto común tienen ustedes como matrimonio? ¿Hacia dónde caminan juntos? ¿Qué están construyendo que requiera de ambos? ¿Cómo se ayudan mutuamente a crecer en santidad? Si no tienen respuestas claras para estas preguntas, si se dan cuenta de que cada uno va por su lado, es hora de detenerse y volver a soñar juntos, volver a planear juntos, volver a construir una visión compartida de lo que Dios quiere para su matrimonio. Porque sin eso,
Están simplemente dejando que los días pasen hasta que la muerte los separe, pero no están realmente viviendo el matrimonio como Dios lo diseñó. El octavo error es la desconexión espiritual. Y este es quizás el más grave de todos, porque cuando pierden la conexión espiritual con su cónyuge, cuando ya no oran juntos, cuando ya no se ayudan mutuamente a acercarse a Dios, cuando la fe deja de ser algo que comparten profundamente, están cortando el cordón que sostiene todo lo demás. Porque escúchenme bien, el matrimonio no es fundamentalmente una institución social, no es básicamente un contrato legal, no es primordialmente una conveniencia económica. El matrimonio es un sacramento, es un misterio sagrado, donde Dios mismo está presente, donde la gracia de Dios fluye para sostenerlos, sanarlos, fortalecerlos. Pero cuando se desconectan espiritualmente, cuando dejan de invocar esa gracia juntos, cuando cada uno busca a Dios por su cuenta sin incluir al otro, están privándose de la fuerza sobrenatural que necesitan para que su matrimonio no solo sobreviva, sino florezca. He visto matrimonios que rezan cada uno por su lado, que van a misa, pero no comparten después lo que Dios les habló en la liturgia, que tienen sus propias devociones, pero nunca rezan juntos un rosario o una oración de la noche. Y cuando les pregunto por qué, me dan excusas, es que nos da vergüenza, es que no sabemos cómo empezar, es que somos muy diferentes espiritualmente. Pero hermanos, si hay algo de lo que deberían avergonzarse es de no rezar juntos, porque la familia que reza unida permanece unida. Cuando dos esposos se arrodillan juntos ante Dios, cuando juntos presentan sus necesidades, sus agradecimientos, sus hijos, su matrimonio ante el Señor, algo poderoso sucede. ¿Se recuerdan que no están solos en esto? ¿Que hay alguien más grande que está con ellos? ¿Que su matrimonio no depende solo de su esfuerzo humano, sino de la gracia divina? La desconexión espiritual también se ve en que no se ayudan mutuamente en las luchas contra el pecado. Si el esposo está luchando con la pornografía, con la ira, con la avaricia, no se lo dice a su esposa porque le da vergüenza, porque teme ser juzgado. Y la esposa que está luchando con la envidia, con el chisme, con el rencor, tampoco lo comparte con su marido. Y entonces cada uno pelea solo batallas espirituales que podrían ganar juntos, cada uno cae y se levanta en secreto cuando podrían apoyarse mutuamente. Y esto es absurdo, hermanos, porque Dios les dio el uno al otro precisamente para eso, para ser compañeros en el combate espiritual, para fortalecerse mutuamente contra las tentaciones del demonio. Santiago nos dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo tiene mucho poder. ¿Cuándo fue la última vez que se confesaron sus luchas espirituales mutuamente? No hablo de ir a confesarse con el sacerdote, que por supuesto deben hacer regularmente. Hablo de esa intimidad espiritual donde pueden decirse, estoy luchando con esto, necesito que ores por mí, necesito que me ayudes a crecer en esta virtud. Porque cuando hay esa transparencia espiritual, cuando no hay secretos en el área más importante de sus vidas, que es su relación con Dios, se crea un vínculo que nada puede romper. Se convierten verdaderamente en uno, no solo en carne, sino en espíritu. Y la desconexión espiritual tiene consecuencias terribles porque cuando no buscan juntos a Dios, cuando no dejan que el Espíritu Santo sea el alma de su matrimonio, están tratando de construir su relación solo con fuerzas humanas. Y las fuerzas humanas no son suficientes, hermanos. No son suficientes para perdonar 70 veces 7, no son suficientes para amar cuando el otro es difícil de amar, no son suficientes para mantener vivo el fuego del amor durante décadas. Solo la gracia de Dios es suficiente para eso. Solo cuando dejan que Cristo sea el centro de su matrimonio, cuando lo invitan a estar presente en cada aspecto de su relación, cuando buscan su voluntad juntos en oración, solo entonces tienen lo que necesitan para que su matrimonio sea todo lo que Dios soñó que fuera. Ahora, después de hablar de estos 8 errores devastadores que ocurren cuando hay poca intimidad en el matrimonio, quiero que reflexionen honestamente sobre su propia situación. ¿Cuántos de estos errores están presentes en su matrimonio? ¿Están sustituyendo la intimidad con otras cosas? ¿Han normalizado la distancia? ¿Han olvidado el lenguaje del cuerpo? ¿Están acumulando resentimientos? ¿Han perdido la comunicación profunda? ¿Han idolatrado a los hijos? ¿Les falta un proyecto común? ¿Están desconectados espiritualmente? Sean honestos consigo mismos, porque el primer paso para sanar es reconocer que hay un problema. No pueden curar una herida que niegan que existe. No pueden arreglar algo que insisten que está bien cuando claramente no lo está. Y quiero que sepan algo, no están solos en esto.
La inmensa mayoría de los matrimonios pasan por temporadas de poca intimidad, por crisis donde la distancia se instala y parece que ya no hay salida, pero hay esperanza, hermanos. Siempre hay esperanza cuando está Dios de por medio. He visto matrimonios al borde del divorcio reconciliarse y volver a enamorarse. He visto parejas que no se hablaban hace meses volver a comunicarse profundamente. He visto esposos que ya no se tocaban redescubrir la belleza de la intimidad física. He visto el poder de la gracia de Dios obrar milagros en relaciones que parecían muertas. Y si Dios lo hizo con ellos, puede hacerlo con ustedes. No importa cuánto tiempo lleven en esta situación, no importa qué tan profunda sea la herida, no importa cuántos de estos errores estén cometiendo, Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede hacer nuevas todas las cosas, pero necesitan hacer su parte. Necesitan tener el valor de enfrentar la verdad de su situación, de dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Necesitan humillarse ante Dios y ante su cónyuge, reconocer sus errores, pedir perdón por las veces que han fallado. Necesitan tomar decisiones concretas para cambiar, para reconstruir la intimidad que se ha perdido. Y esto no va a ser fácil, no va a suceder de la noche a la mañana. Va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo, va a requerir morir a su orgullo y a su comodidad. Pero vale la pena, hermanos, vale cada sacrificio, cada momento incómodo, cada conversación difícil. Porque lo que está en juego no es solo su felicidad personal, es su salvación eterna y la de su cónyuge, es el bienestar de sus hijos, es el testimonio que dan al mundo de lo que es el amor verdadero. Quiero compartirles algo que he aprendido en todos mis años de ministerio. La intimidad no se recupera con grandes gestos ocasionales, se recupera con pequeñas acciones consistentes. No necesitan un viaje romántico a París para reconectar, aunque sí pueden hacerlo, maravilloso. Lo que necesitan es sentarse a desayunar juntos y realmente conversar sobre cómo se sienten. Necesitan darse un abrazo largo cuando llegan del trabajo en lugar de solo un saludo distraído. Necesitan tomarse de la mano mientras caminan, necesitan mirarse a los ojos cuando hablan, necesitan apagar el televisor y el celular y dedicarse tiempo de calidad. Necesitan hacer pequeños actos de servicio y amor cada día. Necesitan decirse te amo y te perdono con frecuencia. Necesitan orar juntos aunque sea 5 minutos antes de dormir. Son estas pequeñas cosas, hechas consistentemente día tras día, las que reconstruyen la intimidad. Es como cuando cuidan un jardín, no lo riegan una vez al año con una manguera de bomberos y esperan que florezca. Lo riegan un poquito cada día, le quitan las malas hierbas regularmente, lo exponen al sol, lo abonan con paciencia. Y poco a poco, con constancia, el jardín florece. Así es con el matrimonio. Tienen que cuidarlo día a día, con acciones pequeñas pero consistentes, de amor, de perdón, de servicio, de búsqueda mutua. Y si hacen esto, si perseveran, van a ver cómo la intimidad vuelve a crecer, cómo la distancia se acorta, cómo vuelven a sentirse conectados, cómo vuelven a ser uno. Quiero hablarles también de la importancia de buscar ayuda cuando la necesiten. Muchos católicos tienen vergüenza de ir a consejería matrimonial o terapia, como si admitir que necesitan ayuda fuera un fracaso. Pero hermanos, buscar ayuda es un acto de humildad y de amor. Es reconocer que solos no pueden, que necesitan la sabiduría de alguien que los acompañe, que les dé herramientas, que les muestre sus puntos ciegos. No hay nada de malo en buscar a un buen consejero matrimonial católico que entienda el sacramento del matrimonio y pueda guiarlos desde la fe. No hay nada de malo en asistir a un retiro para matrimonios donde puedan dedicar un fin de semana completo a reconectar. No hay nada de malo en leer libros sobre el matrimonio cristiano y poner en práctica lo que aprenden. De hecho, los matrimonios más sabios son los que buscan ayuda antes de que sea demasiado tarde, los que no esperan a estar al borde del abismo para actuar. Son como el enfermo que va al médico cuando aparecen los primeros síntomas, no cuando ya está en cuidados intensivos, porque es mucho más fácil sanar una pequeña herida que una infección grave. Es mucho más fácil corregir el rumbo cuando apenas están empezando a desviarse que cuando ya se han alejado kilómetros del camino correcto. Así que si sienten que necesitan ayuda, búsquenla. No dejen que el orgullo o la vergüenza los detengan. Su matrimonio es demasiado importante, es demasiado sagrado como para dejarlo morir por no buscar la ayuda que necesitan. Y quiero decirles algo, especialmente a aquellos que están en una situación muy difícil, que sienten que su matrimonio está más muerto que vivo, que ya no sienten nada por su cónyuge, que incluso han pensado en la separación o el divorcio. Sé que están sufriendo, sé que están cansados, sé que han perdido la esperanza. Pero antes de tomar cualquier decisión drástica, antes de renunciar a su matrimonio, les pido que le den a Dios una oportunidad de obrar.
Les pido que se comprometan a intentarlo de verdad durante 6 meses, un año. Que busquen ayuda profesional, que vayan a retiros, que oren como nunca han orado, que hagan todo lo que esté en sus manos para salvar su matrimonio. Porque el sacramento del matrimonio no es solo un contrato que pueden romper cuando las cosas se ponen difíciles, es un pacto sagrado que hicieron ante Dios hasta que la muerte los separe. Y sí sé que hay situaciones de abuso donde la separación puede ser necesaria para proteger la vida o la integridad. No estoy hablando de esos casos extremos, estoy hablando de la gran mayoría de matrimonios que están en crisis, pero que todavía pueden salvarse si ambos están dispuestos a hacer el trabajo necesario. Y he visto suficientes milagros en mi vida para saber que cuando dos personas se comprometen de verdad a salvar su matrimonio, cuando se humillan ante Dios, cuando piden su gracia, cuando buscan ayuda y ponen en práctica lo que aprenden, Dios puede hacer cosas asombrosas. Puede volver a encender amores que parecían extintos, puede sanar heridas que parecían incurables, puede unir lo que parecía irremediablemente separado. Ahora quiero hablarles de la esperanza que tenemos como cristianos, de la gracia que está disponible para ustedes en este mismo momento. Porque todo lo que les he dicho puede sonar abrumador, pueden estar pensando, Padre, es demasiado. No sé si puedo cambiar todo esto. Y tienen razón en sentirse así si piensan que tienen que hacerlo con sus propias fuerzas, pero la hermosa verdad del Evangelio es que no tienen que hacerlo solos, que nunca estuvieron solos. Cristo está con ustedes. El Espíritu Santo habita en ustedes. La gracia de Dios está disponible para ustedes en los sacramentos. Cada vez que van a confesarse, reciben el perdón que necesitan para empezar de nuevo. Cada vez que comulgan, reciben la fuerza de Cristo mismo para amar como Él ama. Cada vez que oran, se conectan con el poder infinito de Dios que puede hacer mucho más de lo que imaginan o piden. El sacramento del matrimonio no es solo un evento que sucedió el día de su boda. Es una gracia permanente que está activa en su vida mientras permanezcan fieles a sus votos. Esa gracia está ahí, esperando que la invoquen, que la pidan, que la dejen obrar en ustedes. Y cuando lo hacen, cuando le dicen a Dios, no puedo hacer esto solo, necesito tu ayuda, entonces experimentan lo que San Pablo experimentó cuando le dijo al Señor, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su debilidad, su incapacidad de no. Amar perfectamente con fuerzas humanas se convierte en el espacio perfecto para que la gracia de Dios se manifieste con poder. Por eso les digo, no se desanimen por la magnitud de los problemas. No se abrumen por cuánto tienen que cambiar. Den un paso a la vez. Hagan una cosa hoy que mejore su matrimonio. Otra mañana, otra pasado mañana. Vayan avanzando poco a poco, confiando en que Dios está con ustedes en cada paso. Y no se desanimen si hay retrocesos, si vuelven a caer en los viejos patrones, si tienen días malos. La santidad no es la ausencia de caídas, es levantarse cada vez que caen. Es perseverar a pesar de las dificultades. Es mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias parecen desesperanzadoras. Porque nuestra esperanza no está puesta en nosotros mismos, sino en Dios, que es fiel y que cumple sus promesas. Quiero terminar con una imagen que espero se quede grabada en sus corazones. Imaginen su matrimonio como un fuego. Cuando se casaron, ese fuego ardía con fuerza. Las llamas eran altas y brillantes. El calor era intenso. Pero con el tiempo, por descuido, por las distracciones de la vida, por no alimentarlo adecuadamente, ese fuego se fue apagando. Primero las llamas se hicieron más pequeñas. Luego quedaron solo brasas. Y ahora tal vez sienten que solo quedan cenizas frías. Pero hermanos, mientras haya, aunque sea una pequeña brasa, aunque sea un mínimo calor, ese fuego puede revivir. Solo necesitan soplar sobre esa brasa con el aliento del Espíritu Santo, añadir la leña de su esfuerzo y su compromiso, protegerlo del viento de las distracciones y tentaciones. Y poco a poco, con paciencia y constancia, el fuego volverá a arder. Pero tienen que actuar ahora, tienen que decidir hoy que no van a conformarse con cenizas cuando Dios les ofrece fuego. Tienen que decidir hoy que van a luchar por su matrimonio, que van a recuperar la intimidad perdida, que van a dejar de cometer estos errores que los están destruyendo, porque cada día que pasa en la mediocridad es un día perdido, es un día que nunca van a recuperar. Y la vida es demasiado corta, el tiempo es demasiado precioso, el matrimonio es demasiado sagrado como para desperdiciarlo viviendo como extraños. Dios los llamó a algo mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más pleno. Y ese llamado sigue vigente, sigue esperando su respuesta, sigue invitándolos a la plenitud. Antes de continuar con el camino de sanación y esperanza, necesito hablarles de algo que muchos prefieren evitar, pero que es absolutamente crucial para su libertad.
la necesidad de romper las ataduras espirituales que se forman en las relaciones íntimas. Hermanos, la Biblia nos enseña que cuando dos personas se unen físicamente se convierten en una sola carne. Esto no es solo poesía, es una realidad espiritual profunda. Cada vez que nos entregamos sexualmente a alguien, creamos un vínculo espiritual con esa persona, una conexión que va más allá de lo físico y emocional. Y cuando esa relación termina, especialmente si fue una relación que no estaba bendecida por el sacramento del matrimonio, esas ataduras quedan como cadenas invisibles que nos mantienen ligados al pasado. He conocido a personas que llevan años separadas de sus exparejas, que incluso ya están en nuevas relaciones o matrimonios, pero que siguen experimentando pensamientos intrusivos sobre esa persona del pasado, sueños recurrentes, una incapacidad inexplicable de avanzar completamente. Y cuando profundizamos, descubrimos que nunca rompieron apropiadamente esas ataduras espirituales. Es como tratar de correr una carrera con cadenas en los tobillos. Puedes moverte, pero nunca con la libertad completa que Dios quiere para ti. Por eso es tan importante, cuando terminan una relación, especialmente una donde hubo intimidad sexual, buscar liberación espiritual mediante la oración, el sacramento de la reconciliación y, en algunos casos, oraciones específicas de renuncia y liberación que un sacerdote puede guiarlos a hacer. San Pablo nos advierte en su primera carta a los Corintios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué es el pecado sexual diferente? Porque involucra nuestro cuerpo de una manera que otros pecados no lo hacen, porque crea vínculos que otros pecados no crean, porque tiene consecuencias espirituales que perduran mucho después de que el acto físico ha terminado. Y necesitamos tomar en serio estas consecuencias si queremos experimentar verdadera libertad. No podemos simplemente decidir olvidar y seguir adelante. Necesitamos la gracia sacramental, necesitamos el poder de la sangre de Cristo para romper esas cadenas. Cuando vengan a confesarse, cuando busquen sanación de una relación pasada, sean completamente honestos sobre la naturaleza de esa relación. No minimicen los pecados sexuales, no los omitan por vergüenza. El confesionario es un hospital para pecadores, no un museo para santos. El sacerdote no está ahí para juzgarlos, sino para mediar el perdón y la sanación de Cristo. Y parte de esa sanación incluye oraciones específicas para romper ataduras del alma, para renunciar a votos o compromisos que hicieron fuera del contexto apropiado, para limpiar su espíritu de influencias que esa persona pasada pueda haber dejado en ustedes. Es un proceso de liberación espiritual que es tan importante como la sanación emocional. También quiero hablarles sobre algo que veo con creciente frecuencia: el uso de las redes sociales y la tecnología en las relaciones, y cómo estas herramientas, que pueden ser útiles, se han convertido en instrumentos de destrucción para muchas parejas. Hermanos, vivimos en una era donde podemos estar constantemente conectados con cualquier persona en el mundo, y esta conexión constante ha creado tentaciones y problemas que generaciones anteriores nunca enfrentaron. He visto relaciones destruidas por mensajes inapropiados, por coqueteos en redes sociales, por pornografía accesible con un solo clic, por la obsesión enfermiza de revisar el teléfono de la pareja, por comparar constantemente la propia relación con las imágenes perfectas pero falsas que otros proyectan en Instagram o Facebook. Si están en una relación o cuando entren en una futura, necesitan establecer límites saludables con la tecnología. Esto significa no mantener conversaciones emocionales o íntimas con personas del sexo opuesto que no sean su pareja. Significa no buscar validación o atención de extraños en línea. Significa ser completamente transparentes con su pareja sobre sus interacciones digitales. Significa, si es necesario, darle a su pareja acceso a sus dispositivos porque no tiene nada que ocultar. Y significa limitar el tiempo en redes sociales para poder invertir en conexión real, cara a cara, con las personas que realmente importan en su vida. La tecnología debería ser una herramienta que sirve a sus relaciones, no un amo que las domina y las destruye. He visto el daño devastador que la pornografía ha causado en innumerables relaciones y matrimonios. Hombres que ya no pueden conectarse íntimamente con sus esposas porque sus mentes han sido entrenadas por imágenes degradantes. Mujeres que se sienten inadecuadas, no deseadas, traicionadas porque sus esposos prefieren una pantalla a su presencia. Y lo más trágico es que muchos cristianos que nunca se involucrarían en adulterio físico piensan que ver pornografía es un pecado menor, una debilidad inofensiva.
Pero Jesús fue claro, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La pornografía es adulterio del corazón, es infidelidad virtual, es traición espiritual. Y destruye relaciones tan efectivamente como la infidelidad física. Si luchan con la pornografía, por favor, busquen ayuda ahora. No esperen hasta estar en una relación o matrimonio. No piensen que van a poder dejarlo cuando conozcan a la persona correcta. Eso es una mentira del enemigo. Las adicciones no desaparecen mágicamente cuando cambian las circunstancias externas. Tienen que ser enfrentadas, combatidas, vencidas con ayuda de Dios y frecuentemente también con ayuda profesional. Hay programas cristianos excelentes para liberación de pornografía, grupos de responsabilidad, consejeros especializados. Usen estos recursos, porque si entran en una relación o matrimonio con esta adicción activa, están destinando esa relación al sufrimiento desde el comienzo. Y la persona que eventualmente amen merece la totalidad de su corazón, no las obras después de que hayan dado lo mejor de sí a imágenes en una pantalla. Ahora quiero dirigirme específicamente a aquellos que están considerando la convivencia antes del matrimonio o que ya están conviviendo. Sé que esta práctica se ha normalizado tremendamente en nuestra sociedad. Sé que muchos la ven como un paso lógico, como una manera de probar si son compatibles antes de hacer el compromiso permanente del matrimonio. Sé que muchos cristianos bien intencionados han caído en esto, racionalizándolo de diversas maneras, pero necesito decirles la verdad con claridad. La convivencia antes del matrimonio está en contra de la enseñanza de la iglesia. Está en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y estadísticamente, en lugar de fortalecer las probabilidades de un matrimonio exitoso, las debilita significativamente. Los estudios muestran consistentemente que las parejas que conviven antes del matrimonio tienen tasas más altas de divorcio, niveles más bajos de satisfacción matrimonial y mayor incidencia de infidelidad que aquellas que esperaron hasta el matrimonio. ¿Por qué? Porque la convivencia es fundamentalmente una declaración de quiero los beneficios del matrimonio sin hacer el compromiso del matrimonio. Quiero probar esto, pero con una puerta de salida fácil. Es construir una relación sobre la base de la desconfianza y la falta de compromiso, y esa base débil inevitablemente afecta todo lo que se construye sobre ella. El matrimonio requiere un salto de fe, un compromiso incondicional de estoy contigo sin importar qué, hasta que la muerte nos separe. La convivencia dice estoy contigo, mientras esto funcione para mí. Además, hermanos, cuando conviven sin estar casados, están viviendo en un estado de pecado constante. Cada noche que pasan juntos en la misma cama es otra ocasión de pecado. Y vivir deliberadamente en pecado mortal sin arrepentimiento los separa de la gracia de Dios, los hace indignos de recibir la Eucaristía y pone en peligro la salvación de sus almas. Sé que estas palabras suenan duras en una cultura que ha suavizado todo mensaje sobre el pecado sexual, pero las digo porque los amo y porque un pastor que no advierte a sus ovejas sobre el peligro no es un buen pastor, es un mercenario que solo busca complacerlas. Si están conviviendo ahora mismo, les hago un llamado urgente. Sepárense hasta que se casen. Sé que será difícil. Sé que implicará sacrificios logísticos y financieros. Sé que sus amigos pueden no entender, pero su alma vale más que la comodidad o la conveniencia. Y créanme, cuando finalmente se casen y puedan entregarse el uno al otro con la conciencia limpia, sabiendo que están viviendo en gracia, que su unión está bendecida por Dios, que no hay pecado manchando su intimidad, experimentarán una alegría y una libertad que aquellos que tomaron el atajo nunca conocerán. Hagan lo correcto incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Permítanme también hablarles sobre el tiempo apropiado para el noviazgo. En nuestra cultura moderna he visto noviazgos que duran 6 meses y terminan en matrimonio, y he visto noviazgos que duran 10 años sin ningún compromiso real. Ambos extremos son problemáticos. Un noviazgo demasiado corto no permite el tiempo necesario para conocer realmente a la persona, para verla en diferentes circunstancias y temporadas de la vida, para discernir apropiadamente si Dios los está llamando al matrimonio juntos. Un noviazgo demasiado largo, por otro lado, frecuentemente se vuelve una relación sin rumbo claro, donde la pareja simplemente está jugando a la casita sin hacer el compromiso real.
o donde uno está esperando que el otro esté listo mientras los años preciosos pasan. Mi consejo general basado en décadas de acompañar parejas es que un noviazgo de 1 a 3 años es típicamente apropiado. Suficientemente largo para conocerse profundamente, para pasar por algunas dificultades juntos y ver cómo las manejan, para integrar al otro en sus respectivas familias y círculos sociales, para discernir con oración y consejos sabios si el matrimonio es lo correcto, pero no tan largo que se vuelva estancado o que la tentación sexual se vuelva insoportable. Porque seamos honestos, hermanos, mientras más tiempo estén juntos en un noviazgo, sin el compromiso y la consumación legítima del matrimonio, más difícil se vuelve mantener la pureza. Es como poner un plato delicioso frente a una persona hambrienta y decirle que solo lo mire, pero no lo pruebe día tras día, mes tras mes, año tras año. Es una tentación innecesaria. Si han estado en un noviazgo por más de 3 años y aún no hay planes concretos de matrimonio, necesitan tener una conversación seria. O la relación avanza hacia el matrimonio con un plan y una fecha clara, o probablemente no es la relación correcta. No desperdicien años preciosos de su vida en una relación que no va a ninguna parte. Esto es especialmente importante para las mujeres que desean tener hijos, porque su fertilidad tiene un límite de tiempo que los hombres no tienen. No es justo que un hombre mantenga a una mujer en un noviazgo indefinido mientras ella pasa sus años más fértiles esperando un compromiso que nunca llega. Si un hombre verdaderamente ama a una mujer y siente que es la indicada, hará el compromiso. Si no lo hace después de un tiempo razonable, probablemente tiene dudas que nunca ha verbalizado. Y ahora quiero tocar un tema delicado pero importante: las relaciones donde hay una gran diferencia de edad. No estoy diciendo que todas estas relaciones sean inapropiadas. He conocido matrimonios hermosos donde hay 10, 15, incluso 20 años de diferencia y funcionan maravillosamente porque ambas personas están en lugares similares de madurez emocional y espiritual y comparten valores y objetivos de vida. Pero también he visto muchas relaciones donde la diferencia de edad es problemática, especialmente cuando el más joven está aún en formación, aún descubriendo quién es, y el mayor está buscando a alguien que pueda controlar o moldear a su imagen. Sean especialmente cautelosos si son jóvenes, digamos menores de 25 años, y alguien significativamente mayor muestra interés romántico en ustedes. Pregúntense, ¿por qué esta persona no está buscando a alguien de su propia edad y etapa de vida? ¿Por qué alguien de 35 o 40 está interesado en alguien de 20? A veces hay razones legítimas, pero frecuentemente hay banderas rojas. Quizás la persona mayor tiene problemas de madurez emocional y busca a alguien menos experimentado que no note o no cuestione esos problemas. Quizás busca poder y control que no podría tener en una relación con alguien de su edad. Quizás tiene un patrón de relaciones fallidas con personas de su edad y en lugar de trabajar en sus propios problemas, busca a alguien más joven y menos exigente. No estoy tratando de crear paranoia, sino de fomentar discernimiento sabio. Si están en una relación con diferencia de edad significativa, examínenla honestamente. ¿Es una relación de iguales o hay un desequilibrio de poder? ¿Se sienten libres de ser ustedes mismos o sienten que tienen que conformarse a las expectativas del otro? ¿Sus familias y amigos aprueban o expresan preocupaciones? ¿Comparten realmente la misma etapa y objetivos de vida o uno está sacrificando lo que quiere para estar con el otro? Estas son preguntas importantes que merecen respuestas honestas. Y si hay una diferencia muy grande, digamos más de 15 o 20 años, sean aún más cuidadosos en su discernimiento porque las probabilidades de dificultades aumentan significativamente. También necesito hablar sobre las relaciones a distancia, algo cada vez más común en nuestra era globalizada. Hermanos, las relaciones a distancia presentan desafíos únicos. Sin la presencia física regular, sin poder pasar tiempo cara a cara consistentemente, es muy difícil conocer realmente a alguien. Es fácil idealizar a la persona, llenar los vacíos con nuestras propias proyecciones y fantasías en lugar de con la realidad de quién es realmente. Es fácil mantener una fachada a través de videollamadas y mensajes que sería imposible mantener si estuvieran juntos día tras día. Y la falta de contacto físico apropiado puede crear una dinámica poco saludable donde la relación existe mayormente en un plano virtual o intelectual sin la integración completa de todos los aspectos de la persona. Si están en una relación a distancia, mi consejo es este:
Primero, asegúrense de que haya un plan concreto y realista para cerrar la distancia en un futuro cercano. Una relación a distancia sin un fin visible no es sostenible a largo plazo. Segundo, visítense con la mayor frecuencia posible y cuando lo hagan, pasen tiempo en contextos reales de la vida, no solo citas románticas. Vean cómo la persona interactúa con su familia, con sus amigos, en su ambiente de trabajo, en su iglesia. Tercero, sean extremadamente intencionales sobre la comunicación profunda. Hablen de sus valores, sus sueños, sus miedos, sus fracasos pasados, sus tentaciones actuales. No se contenten con conversaciones superficiales. Y cuarto, mantengan límites apropiados incluso a distancia. La intimidad emocional inapropiada puede ser tan dañina como la física. Finalmente, antes de cerrar estas reflexiones adicionales, quiero hablarles sobre algo que puede sonar extraño para algunos, pero que es profundamente importante. La importancia de soñar juntos cuando están discerniendo una relación seria. Una de las preguntas más reveladoras que pueden hacerse como pareja es ¿cómo visualizamos nuestro futuro? ¿Qué tipo de vida queremos construir juntos? ¿Cómo es nuestra familia ideal? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cómo queremos servir a Dios y a los demás? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo manejaremos el dinero? ¿Cómo criaremos a nuestros hijos? ¿Qué papel jugará la fe en nuestra vida diaria como familia? Si descubren que tienen visiones completamente incompatibles del futuro, esa es una señal de advertencia. Importante. Si uno sueña con una vida urbana profesional sin hijos y el otro sueña con una granja y una familia numerosa, van a tener problemas. Si uno está comprometido a participar activamente en la vida de la iglesia y el otro piensa que la religión es solo para los domingos, van a tener conflictos. Si uno valora la estabilidad financiera y el ahorro y el otro es un tomador de riesgos que quiere aventuras sin importar el costo, van a chocar. Estas no son diferencias triviales que el amor superará mágicamente. Son incompatibilidades fundamentales que causarán fricción constante. Por supuesto, no necesitan estar de acuerdo en absolutamente todo. Alguna diversidad en perspectivas y preferencias es saludable y enriquecedora. Pero en las áreas fundamentales, los valores centrales, la dirección general de la vida necesitan estar alineados. Necesitan estar remando en la misma dirección, no tirando en direcciones opuestas. Y la única manera de descubrir si están alineados es teniendo estas conversaciones profundas antes de hacer un compromiso permanente. No supongan, no asuman que todo se resolverá después del matrimonio. No ignoren las diferencias esperando que desaparezcan. Hablen de ellas abierta y honestamente ahora y si descubren que son irreconciliables, tengan el valor de reconocerlo antes de ir más lejos. Mis queridos hermanos, llegamos al final de esta reflexión, pero espero que sea solo el comienzo de una transformación en sus matrimonios. Los he confrontado con 8 errores duros, 8 realidades dolorosas que muchos están viviendo. Pero lo he hecho no para condenarlos, sino para liberarlos, no para hacerlos sentir mal, sino para despertarlos, no para quitarles esperanza, sino para mostrarles que hay un camino mejor, porque los amo con el amor de Cristo, porque me duele ver matrimonios destruirse cuando podrían florecer, porque sé por experiencia que cuando un matrimonio sana, toda una familia sana, toda una comunidad se beneficia. Así que les pido, les ruego, les suplico, no dejen que este mensaje sea solo una información más que escucharon y olvidaron. Permitan que toque su corazón, que mueva su voluntad, que transforme su vida. Hoy mismo, cuando terminen de escuchar esto, busquen a su cónyuge, mírenlo a los ojos y tengan el valor de decirle, necesitamos hablar, necesitamos cambiar, necesitamos recuperar lo que hemos perdido. Será incómodo, será difícil, pero será el primer paso hacia la sanación. Y si su cónyuge no está dispuesto todavía, no importa, empiecen ustedes. Empiecen a cambiar, empiecen a amar mejor, empiecen a orar, empiecen a ser el esposo o la esposa que Dios los llamó a ser. Porque a veces uno solo que cambie es suficiente para transformar toda la dinámica del matrimonio. Y si este mensaje les ha tocado el corazón, si sienten que Dios les ha hablado a través de estas palabras, los invito a compartirlo con otros matrimonios que conocen y que puedan estar pasando por lo mismo. Porque todos necesitamos recordatorios de lo que realmente importa, todos necesitamos ser desafiados a amar mejor, todos necesitamos escuchar que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. Compartan este video con ese amigo cuyo matrimonio está en problemas, con esa hermana que se está conformando con la mediocridad, con ese familiar que necesita escuchar que puede empezar de nuevo. Y suscríbanse a este canal, activen la campanita para que sigan recibiendo mensajes que fortalezcan su fe, que los desafíen a crecer, que les recuerden las verdades eternas en medio de un mundo que cambia constantemente.
Recuerden, su matrimonio no es un accidente, no es solo un contrato social, no es simplemente una conveniencia. Es un sacramento sagrado, es un camino de santidad, es un anticipo del cielo, es el reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Y cuando lo viven en plenitud, cuando tienen verdadera intimidad en todos los niveles, cuando evitan estos errores que destruyen y abrazan las virtudes que construyen, su matrimonio se convierte en un testimonio poderoso del amor de Dios, en un faro de esperanza para otros, en un instrumento de gracia que transforma no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que los rodean. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen María interceda por sus matrimonios, que San José les enseñe a ser esposos fieles y amorosos, y que el Espíritu Santo encienda en sus corazones el fuego del amor verdadero que nunca se apaga. Vayan en paz, vayan con esperanza, vayan con la certeza de que Dios está con ustedes y que con Él todas las cosas son posibles. Los llevo en mi oración, los acompaño con mi bendición sacerdotal y espero que muy pronto puedan testimoniar cómo Dios obró un milagro en su matrimonio. Hasta la próxima, hermanos. Que el amor de Dios reine siempre en sus hogares, 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 siempre en sus hogares. Frente a la maternidad y olvidan que también son esposas. Su identidad entera gira alrededor de ser mamá. Mamá de Pedrito, mamá de Anita, organizadora de actividades infantiles, cocinera de menús especiales, chofer de 1000 actividades extraescolares, supervisora de tareas. Y el esposo queda relegado a un papel secundario, a alguien que básicamente está ahí para proveer económicamente y ayudar con lo que ella le diga, pero con quien ya no hay verdadera intimidad, porque toda la energía emocional, física y espiritual de la mujer está volcada en los niños. Y cuando el marido se queja, cuando dice que se siente solo, que le extraña, que quisiera tener tiempo a solas con ella, ella se ofende, le dice que es egoísta, que no entiende lo demandantes que son los niños, que ya habrá tiempo para ellos cuando los hijos crezcan. Pero hermanos, cuando los hijos crezcan y se vayan de casa, ¿qué les va a quedar? Si durante 20 años su matrimonio giró solo alrededor de los hijos, si dejaron morir la intimidad entre ustedes porque todo era para los niños, cuando los niños se vayan van a quedarse mirándose dos extraños que ya no tienen nada en común, que ya no saben cómo relacionarse entre sí, que han perdido todo lo que los unía fuera de la crianza, y entonces viene la crisis del nido vacío. Vienen los divorcios de parejas que llevaban 30 años casadas, viene la depresión de la mujer que ya no sabe quién es porque su identidad entera estaba atada a ser madre de niños pequeños. He visto esto una y otra vez. Y es desgarrador porque es totalmente prevenible si solo entienden que el orden correcto es primero Dios, luego el cónyuge, luego los hijos. Y esto no significa descuidar a los hijos, no significa ser malos padres. Al contrario, significa entender que la relación matrimonial es el fundamento sobre el cual se construye la familia y que si ese fundamento se debilita, toda la estructura familiar se tambalea. Los hijos se benefician inmensamente cuando ven que papá y mamá se aman, se respetan, se buscan, se dan tiempo el uno al otro. Se benefician cuando ven que no son el centro del universo, que papá y mamá tienen una relación que les pertenece solo a ellos y que es sagrada. Esto les da seguridad, les enseña sobre las prioridades correctas, les muestra un modelo saludable de matrimonio que podrán imitar en sus propias vidas. Pero cuando los hijos se convierten en ídolos, cuando todo gira alrededor de ellos, se vuelven inseguros, demandantes, manipuladores. Aprenden que mamá siempre va a elegirlos a ellos por encima de papá, o viceversa. Aprenden que pueden triangular, que pueden dividir para conquistar. Y crecen con un modelo distorsionado de lo que debería ser un matrimonio. Además, se les hace un flaco favor porque no se les está preparando para la realidad de que un día van a tener que dejar a sus padres y formar sus propias familias. Si toda su vida fueron el centro absoluto de atención, ¿cómo van a aprender a ser esposos que saben dar, que saben hacer morir su egoísmo, que saben poner al otro primero? El séptimo error es la ausencia de proyecto común. Cuando se casaron, tenían sueños compartidos, planes juntos, visiones de cómo sería su vida, pero en los matrimonios con poca intimidad, cada uno va desarrollando sus propios proyectos, sus propios intereses, sus propias metas, y poco a poco dejan de tener algo en común que los una hacia el futuro. Él tiene sus objetivos profesionales, ella tiene sus actividades, cada uno va por su lado y se encuentran solo para coordinar lo básico. Ya no sueñan juntos, ya no planean juntos, ya no tienen una visión compartida de hacia dónde va su matrimonio y su familia.
Y esto es mortífero porque el ser humano necesita un propósito, necesita algo por lo cual luchar, necesita una meta que lo inspire. Y cuando esa meta no está compartida con el cónyuge, cuando cada uno está enfocado en sus propias cosas, se pierde ese sentido de ser un equipo, de estar construyendo algo juntos. He conocido matrimonios donde el esposo está completamente absorbido en hacer crecer su negocio y la esposa en sus proyectos de voluntariado, y aunque ambas cosas pueden ser buenas en sí mismas, se han vuelto proyectos paralelos que nunca se encuentran. No hay algo que estén construyendo juntos, no hay una visión compartida que requiera de ambos para hacerse realidad. Y con el tiempo, esto crea una sensación de que son compañeros de casa pero no compañeros de vida, de que coexisten pero no colaboran, de que están en el mismo barco pero remando en direcciones diferentes. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera saben cuáles son los sueños del otro, porque hace tanto que no tienen ese tipo de conversaciones, porque hace tanto que no se sientan a hablar de qué quieres para tu vida, qué sueñas, hacia dónde te sientes llamado. La ausencia de proyecto común también se manifiesta espiritualmente. Muchos matrimonios no tienen una vida espiritual compartida. Van a misa juntos, sí, pero es un acto mecánico. No oran juntos en casa, no leen la escritura juntos, no hablan de su fe, no se ayudan mutuamente en el camino de santidad. Cada uno tiene su relación privada con Dios, pero no hay una búsqueda espiritual compartida, no hay un proyecto de santificación mutua donde se ayuden, se desafíen, se acompañen en el crecimiento, en las virtudes y en la lucha contra los pecados. Y esto es una pérdida enorme porque el matrimonio es precisamente eso, un sacramento que existe para santificarlos mutuamente, para ayudarlos a llegar al cielo juntos. Santa Teresita del Niño Jesús decía que en el matrimonio dos almas que se aman pueden ayudarse mutuamente a alcanzar la perfección, pero esto requiere que compartan ese proyecto de perfección, que tengan la humildad de mostrar sus luchas y la caridad de ayudar al otro en las suyas. Requiere que se digan, quiero que seas santo, quiero que llegues al cielo y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Pero en los matrimonios sin intimidad cada uno lucha solo, cada uno reza solo, cada uno busca a Dios solo. Y se pierden esa gracia tremenda de caminar juntos hacia la santidad, de ser uno para el otro instrumento de la gracia divina, de experimentar en el matrimonio un anticipo de la comunión de los santos. Les pregunto, ¿qué proyecto común tienen ustedes como matrimonio? ¿Hacia dónde caminan juntos? ¿Qué están construyendo que requiera de ambos? ¿Cómo se ayudan mutuamente a crecer en santidad? Si no tienen respuestas claras para estas preguntas, si se dan cuenta de que cada uno va por su lado, es hora de detenerse y volver a soñar juntos, volver a planear juntos, volver a construir una visión compartida de lo que Dios quiere para su matrimonio. Porque sin eso, están simplemente dejando que los días pasen hasta que la muerte los separe, pero no están realmente viviendo el matrimonio como Dios lo diseñó. El octavo error es la desconexión espiritual. Y este es quizás el más grave de todos, porque cuando pierden la conexión espiritual con su cónyuge, cuando ya no oran juntos, cuando ya no se ayudan mutuamente a acercarse a Dios, cuando la fe deja de ser algo que comparten profundamente, están cortando el cordón que sostiene todo lo demás. Porque escúchenme bien, el matrimonio